Ahí comenzó. Espere que no puedo compartir. Ahí está. No sé por qué se va. Ahí está. ¿Se ve ahí o está cargando? Ahí está cargando todavía. Perfecto. Ahora sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Hoy nos toca hablar del aparato urinario. Y entonces yo quisiera concentrarme y dejar tal vez la primera parte de esta clase para la última clase, que es la clase de integración. Y hablar de un concepto que no es menor, que es dentro de ese aparato renal, la fisiología renal. Es una presentación muy básica, digamos, pero que hace y ayuda a poder comprender uno de los pilares de la regulación de la homeostasis y del mantenimiento del medio interno. Quien les habla es Andrés Burqueviale, profesor titular de Anatomofisiología 1 y 2 del Instituto de Salud Comunitaria. La asignatura es Anatomofisiología 1 para las carreras de Enfermería, Kinesiología y Obstetricia. Uno ha leído teóricamente o comienza la lectura de la anatomía del aparato urinario y una vez que tienen clara la ubicación anatómica, anátomo-topográfica de ese aparato urinario, que es en el abdomen y en particular en la subdivisión de ese abdomen, que es en la zona del retroperitoneo, debe comenzar a pensar y a dilucidar cuáles son las funciones de los riñones. Que uno pudiera sintetizarlas en excretar desechos y sustancias extrañas, regular el volumen plasmático, regular la composición iónica de la sangre y recordar los iones principales, el sodio, el potasio, el cloro, el fósforo, el magnesio. La regulación del pH, esto que ayuda al mantenimiento del medio interno y a la regulación de la homeostasis, con un pH neutro, ni alcalosis cuando sube el pH, ni acidosis cuando sube el pH, teniendo un rango de neutralidad que va a oscilar en un pH de 7,35 a 7,45. Otra función muy importante que se asocia al aparato visto con anterioridad es la regulación de la presión arterial. No solamente va a ser nuestro sistema nervioso central, valga la redundancia, a nivel central, quien va a condicionar la regulación de la presión arterial, sino también va a ser la función de los riñones. El mantenimiento de la osmolaridad en la sangre asociada a la excreción de desechos y sustancias extrañas. La producción de hormonas que intervienen básicamente, ahí nombra la eritropoyetina, la renina y el calcitrol. La eritropoyetina para la producción por parte de la médula ósea de glóbulos rojos. La renina en asociación a otra hormona que es la aldosterona
y a otra hormona digestiva, que es la angiotensina, que van a ser los grandes reguladores de la presión arterial cuando esa presión arterial descienda ante un daño vascular, ya sea una hemorragia o ante un politrauma grave. La regulación de la glucemia, ¿qué es la glucemia? La concentración normal de glucosa en sangre, que va a variar entre 70 a 110 miligramos por ciento. Perdón. A lo cual digo, no es menor el condicionamiento del medio interno por parte de la función normal fisiológica de los riñones. Así que digo, se juega en esta primera parte de la materia, Anatomofisiología 1, no solamente la regulación de la homeostasis, el mantenimiento del medio interno, sino la capacidad de estos órganos de la vida plena, si la función cardiovascular, si la función respiratoria y si la función renal son óptimas. ¿Vamos bien hasta acá, Evelyn? Sí, profe, perfecto. Bien. Y entonces, ¿cuál es la función para cumplir todas estas funciones que he planteado? La formación de la orina. Esa orina es un elemento de desecho. A la edad de ustedes aproximadamente va a fluctuar entre 1.500 a 1.800 mililitros. Esto es 1,5 litros, 1,8 litros. Y esa orina va a ser la gran pérdida sensible que usted va a tener en forma diaria. Cuando hablo de 1.500 mililitros a 1.800 mililitros, hablo del día, hablo de 24 horas. Usted también va a tener pérdidas insensibles. Esas pérdidas insensibles van a ser la transpiración, el sudor, que en algunos momentos son imperceptibles y en otros no, básicamente en el contexto del ejercicio. La materia fecal, que acompaña una pérdida insensible de agua. La saliva, ¿sí? La saliva. Y toda aquella situación, digamos, que usted pudiera generar en la pérdida insensible de esta cuestión. Para que se forme la orina, deben suceder 3 momentos: la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Avanzo. Y me coloco en la puerta de entrada de la formación de la orina, que es la filtración glomerular. Acá tengo que apostar a conocer la anatomía microscópica del riñón. En la anatomía voy a ver anatomía macroscópica, pero resulta que acá necesito saber microscópicamente cómo está formado este riñón. ¿Y por qué se llama filtración glomerular? Porque resulta que microscópicamente voy a describir una estructura que se llama glomérulo renal, que va a tener una membrana de filtración, ¿sí? Y que va a tener determinadas características que, asociadas a capilares sanguíneos, va a permitir que se dé el paso de la sangre por este glomérulo renal y comience la filtración de básicamente la sangre, en el sentido de qué voy a reabsorber, o sea, qué voy a reingresar a mi organismo y qué voy a desechar como orina. Lo que muestra la figura es el glomérulo renal con su cápsula, cápsula renal o cápsula de Bowman o cápsula glomerular, la arteriola aferente que va a llegar, la filtración de la sangre y con sus componentes, básicamente el componente líquido que es el plasma,
y la arteriola eferente, donde esa sangre va a salir para hacer los nutrientes que circulan en el sistema circulatorio trasladando esta sangre, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Este glomérulo renal forma la unidad estructural microscópica de nuestro riñón que se denomina nefrona. Nefrona o nefrón. Aproximadamente 1.000.000 de nefronas, 1.000.000 de nefronas tiene nuestro organismo. Bien, lo que se vaya por el túbulo renal va a ser lo excretado como orina. La estructura que está en amarillo me muestra el recorrido, digamos, urinario. Lo que está en rojo me muestra el recorrido circulatorio y dentro de ese sistema circulatorio la sangre. Entonces, lo que dice la filmina es, dice, mire, acá usted va a tener por este camino amarillo, que es el aparato urinario propiamente dicho, los sustancias excretadas en la orina y por el aparato circulatorio que contiene la sangre, las sustancias reabsorbidas para el organismo. Lo que muestra la filmina, y esto está en cualquiera de los libros, digamos, de fisiología, es esta estructura que yo contaba, ¿sí? Esta estructura de el glomérulo renal, y resulta que adentro del glomérulo renal hay todo un escenario, ¿sí? De estos piecitos o pedicelos, o podocitos, como se denomina, y adentro hay una estructura fenestrada. ¿Fenestrada qué significa? Agujereada, ¿eh? Se ve ahí, se ve perfectamente, está bien agujereado. Esas son fenestraciones, poros, que me van a permitir la filtración de las células de la sangre y los componentes, digamos, de la parte líquida de la sangre, del plasma, que después, digamos, este mismo mecanismo de filtración va a permitir o la reabsorción o la excreción como orina de lo que no necesita. No necesita. Entonces digo, acá se ve en detalle cómo es la membrana de filtración, ¿sí? Y la importancia de esta membrana de filtración. Cuando esta membrana de filtración se daña, usted no produce orina. Diría, de nuevo, cuando esta membrana se daña, usted comienza a producir menos orina. Menos orina. Esta membrana, digamos, renal, es afectada por enfermedades renales o por enfermedades metabólicas, ya sea el aumento de la presión arterial o el aumento de la concentración de glucemia en sangre durante un lapso de tiempo determinado que termina con el diagnóstico de diabetes. Así que en ese sentido, digo, me parece importante, digamos, la descripción. Un minuto, por favor. Un minuto. Profe, lo silencié. Bien. Estamos bien ahí, ¿no? Ahora. Ahora sí. Bien. Lo que vemos acá es una microfotografía electrónica de cómo están dados estos podocitos y los sitios de filtración. Lumen del glomérulo, luz del glomérulo, ¿sí?
la membrana basal, 78.000 aumentos tiene esta figura, y los poros o fenestraciones. Esto que yo mostraba acá atrás, ¿sí? Todos estos poros que me van a permitir, obviamente, la filtración de las células de la sangre y del componente líquido de la sangre, que como yo decía, era el plasma. Bueno, este es un aumento a 78.000, ¿sí? 78.000 aumentos, que me muestra cómo es esa membrana. Y yo decía que esta membrana se daña en contextos de enfermedades renales, ¿sí? La famosa litiasis renal puede generar un daño de esta membrana, los cálculos en el riñón, por eso el cuidado del riñón, tumores, desde ya traumatismos, y enfermedades metabólicas, las prevalentes, las que más enferman a los argentinos y a las argentinas, el aumento de la presión arterial y el aumento de la concentración de glucosa en sangre, digamos, como medidor la glucemia, que es la diabetes. ¿Qué es importante para poder entender este mecanismo de filtración glomerular? Es necesario tener en claro que va a haber un juego de presiones para tener una presión neta de filtración, ¿sí? O sea, para que esta membrana funcione, va a haber un equilibrio entre tres presiones que impactan sobre esta membrana de filtración, En condiciones fisiológicas normales, usted va a compensar estas tres presiones y va a producir orina. Por un lado, y va a producir reabsorción tubular y secreción tubular con las sustancias que usted va a seguir usando y que va a volver digamos, a incorporar al torrente sanguíneo para que circulen en sangre y vuelvan al organismo. Esas tres presiones son la presión hidrostática del capilar glomerular y la oposición de la presión coloidosmótica del plasma. Acá se grafica cómo se concentra, cuáles son los valores de cada una de estas presiones, y en la resta y en la suma de las dos me tiene que dar esto se mide, digamos, obviamente en cuestiones fisiológicas de investigación o en cuestiones críticas, y teniendo yo este valor de 10 milímetros de mercurio, Hg es la representación gráfica del mercurio, 10 milímetros de mercurio como medida, yo estaría en condiciones óptimas de llevar adelante mi filtración glomerular a partir de la presión neta de filtración. Lo que muestra la filmina es entrada del glomérulo renal, ¿sí? Y la presión hidrostática es de 55 milímetros, ¿sí? Usted por acá está ingresando, ¿qué? Está ingresando sangre, ¿sí? Está ingresando sangre para filtrar en esta estructura que se llamaba glomérulo renal. Resulta que después esa presión disminuye en relación a la presión que tiene la cápsula, ¿sí? La cápsula propiamente dicha, la presión hidrostática. Después usted tiene en asociación la presión coloidosmótica, ¿sí? De la sangre, básicamente en su componente proteico, ¿sí? Y lo que muestra es cómo se dan ese juego de presiones para que, por un lado, usted elimine orina y por el otro lado, por la arteriola eferente, vuelva mediante reabsorción tubular y secreción tubular los componentes otra vez al organismo. Tasa de filtración. En la mujer 105 mililitros por minuto, en el hombre 125 mililitros por minuto. ¿Cuál es la composición de ese ultrafiltrado? ¿Qué es lo que filtra usted en esa membrana de filtración? Primero, agua. El 60% de nuestro cuerpo es agua.
Luego, iones, sodio, potasio, cloro, nombro los más importantes. Glucosa, aminoácidos, ¿qué es el aminoácido? La unidad estructural mínima de cualquier proteína. Creatinina, ácido úrico, urea, proteínas de bajo peso molecular. ¿Sí? Usted filtra todo eso. Una parte de esta cuestión se va a liberar como orina y otra parte va a volver reabsorbida a nuestro organismo, circulando en sangre por el sistema circulatorio. Bien, ¿quiénes regulan la filtración glomerular? Y creo que estamos en tiempo y vamos bien. Por un lado, hay una autorregulación. Todos estos sistemas fisiológicos, la membrana respiratoria, las células diferenciadas y especializadas del sistema de conducción nerviosa del corazón, esa que va a generar el impulso. Las células de este glomérulo renal tienen mecanismos de autorregulación. ¿Por qué? Porque han nacido, han crecido, se han desarrollado y se han diferenciado para cumplir esta función. ¿Sí? Entonces digo, en ese sentido, digo, siempre piénsenlo desde la diferenciación celular. Fueron creadas como célula y resulta que después se fueron diferenciando para formar un órgano y adentro de ese órgano a su vez se vuelven a diferenciar para cumplir esta función de glomérulo renal y comenzar con la filtración glomerular. Entonces, en cualquiera de estos procesos, el de la membrana respiratoria, que va a reconocer el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono, el del cardiovascular, que no solamente va a reconocer la entrada y salida de sangre, la diferencia de presiones entre la aurícula y los ventrículos, sino que también va a generar su propio impulso nervioso, va a haber un mecanismo de autorregulación. Eso es en la normalidad. También recuerden que siempre va a haber una regulación neural, ¿sí? Una regulación neural. ¿Y a qué le llamo regulación neural? Aquella que es intervenida por el sistema nervioso central. El gran tablero de mando de nuestro organismo, el sistema nervioso central, va a condicionar ante determinadas situaciones la filtración glomerular. Y por el otro lado va a haber regulación hormonal. En este caso, quien va a intervenir es una sustancia que se llama la angiotensina 2, y el factor natriurético auricular que va a intervenir en la distensión de la aurícula derecha y en la relajación de algunas células que tienen nombre propio para este intercambio y filtración de mi sangre, tanto el componente celular, tanto el componente plasmático. Cumplido, ¿estamos bien hasta acá? Sí, profe. No sé si Bien. tienen alguna pregunta las chicas. Liliana, ¿cómo venís? Bien, bien. Venía igual leyendo del libro, pero bueno, atenta. Bueno, bien. Atenta. Bueno, Sí. muy bien. Falta poquito, justo que falta poquito. Cumplido ese primer proceso de la filtración glomerular, segundo, que es la reabsorción tubular. ¿Cuáles son los mecanismos de reabsorción? Voy a tener escenarios de procesos pasivos y escenarios de procesos activos. Y entonces los nombro, y ahí hay que revisar la clase de fisiología celular, donde básicamente uno aprende qué es un proceso pasivo y qué es un proceso activo, qué es un transporte activo, ¿sí? Qué es un cotransporte. ¿Por qué? Porque resulta que a un lado y al otro lado de la membrana plasmática de cualquier célula se provoca escenarios de ósmosis. ¿Para qué? Para que pase el agua a un lado y al otro lado. O haya difusión simple. Difusión simple para entrada y salida de sodio, cloro y urea. Acá estoy identificando la membrana plasmática de mi riñón y en particular de todo el aparato renal. Difusión facilitada para la glucosa y AA es aminoácidos.
Bomba de sodio-potasio, porque necesito un cotransporte activo para estos dos iones, grandes componentes, acomodarlos a la concentración en orina y la concentración en sangre. Si usted quiere saber también cómo está funcionando el riñón, puede pedir, aparte de pedir un examen de orina completa, a esa orina completa usted le suma los parámetros urinarios. ¿Y qué son los parámetros urinarios? La creatinina excretada, la urea excretada, el sodio, el potasio y el cloro excretado, que obviamente tienen valores de normalidad o de anormalidad. Bien. El cotransporte sodio dependiente, ¿para qué? Para glucosa, para aminoácidos, para ácido láctico, para sulfatos y sulfatos. El contratransporte entre hidrogeniones y sodio. Y la pinocitosis como transporte activo para intercambio de proteínas. Si yo volviera a leer la primera clase de metabolismo celular, recordaría que cualquier membrana plasmática de cualquier célula en mi organismo tiene estos mecanismos para poder funcionar. Resulta que después lo que me aparece es la diferenciación de esa célula a células del corazón, a células del aparato digestivo y en el caso que nos toca hoy, a células del aparato renal. Que la anatomía y la fisiología forman este mecanismo para la reabsorción y la secreción. Lo que muestra la filmina, esta es una imagen que está también en los libros, es cómo voy a reabsorber el sodio, ¿sí? Esto es el capilar peritubular. Peritubular, ¿qué significa? Alrededor, en forma periférica, al túbulo renal. Esto es lo que está en amarillo, propiamente dicho, el túbulo renal. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se provoca ese intercambio? Lo que reabsorbo lo vuelco en el capilar peritubular, o sea, lo vuelco al sistema circulatorio, a la sangre propiamente dicho, y vuelve por reabsorción al organismo. Lo que queda en el escenario tubular, ¿sí?, desciende a los túbulos excretores y sigue el camino de la orina. Entonces acá muestra tres momentos, ¿sí? El fluido en el túbulo celular, ¿sí?, la reabsorción de sodio hacia el aparato circulatorio y tiene como expresión este vaso, este capilar peritubular, y en este caso también cómo se dan esos mecanismos a partir de esta membrana apical y de membranas vasolaterales que tiene esta formación que se llama túbulo renal para mejorar esta absorción. La otra cosa que muestra es, a partir de la reabsorción paracelular, el sodio entra por difusión simple, ya lo habíamos dicho. Pudiera entrar por transporte activo y usa este signito que se ve acá, que es la bomba sodio-potasio. Si tengo que hacer uso de esta bomba sodio-potasio para que libere cierta cantidad de potasio e reingrese cierta cantidad de sodio, voy a producir energía. ¿O energía para qué? Básicamente para que funcione la célula, básicamente para que funcione esta bomba de sodio-potasio. Lo que me muestra acá es la reabsorción de glucosa, ¿sí? La reabsorción de glucosa, lo mismo, me muestra en el túbulo contorneado proximal, ahí me lo está mostrando, el lumen, y lo que va a usar la glucosa para volver a ser reabsorbida y volver al torrente sanguíneo, ¿sí? Una bomba sodio-potasio, que obviamente necesita energía en este escenario, y una bomba sodio-glucosa también para lo mismo, ¿sí? Y la otra cosa que me muestra es
por difusión, ¿ven? Este mecanismo que muestra acá, por difusión, reingresando otra vez al torrente sanguíneo en el proceso de la reabsorción. Lo que se ve en la filmina es lo mismo, digamos, el contratransporte sodio-iones, y esos iones, ¿para qué son importantes? Básicamente para la formación y otra vez circulación en sangre de un componente que es necesario en la regulación de la homeostasis a partir de la fisiología renal y el mantenimiento del medio interno, que es la concentración de bicarbonato. ¿Qué es la concentración de bicarbonato? Esto lo vi. Y acá lo que me muestra es, ¿sí?, cuáles son las sustancias que por mecanismo que denomina ósmosis vuelven reabsorbidas al torrente sanguíneo. Esto es el capilar peritubular, lo que está en rojo es la sangre, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que por difusión el cloro, el potasio, el calcio, el magnesio y la urea vuelven por ósmosis mediante reabsorción tubular al torrente sanguíneo? Y después me muestra la figura del agua. Reabsorción en el asa de Henle. Acá hay que revisar un poquito la anatomía, que como dije al principio de esta intervención, vamos a tratar de colocarla en el proceso de integración. Y entonces, después del túbulo contorneado proximal, viene el asa de Henle. Después de esa asa de Henle viene el tubo contorneado distal y el túbulo colector, aquel por donde todo ese recorrido de desechos transformado en orina, usted va a eliminar. ¿Qué se reabsorbe en el asa de Henle? 15% del agua, del 20 al 30% de sodio, potasio y calcio, 10 al 20% del bicarbonato, 35% de cloro y cotransportadores de sodio, potasio y cloro. O sea, lo mismo escenario que me permiten esta reabsorción. Lo que muestra la filmina es esto. Acá dibuja el asa de Henle, que es toda esta zona, en esta cuestión. Esos son los gráficos que están. Secreción tubular, o sea, ¿qué es lo que yo necesito secretar para que vuelva? Una cosa es reabsorber y la otra es secretar. Hidrogeniones, urea, fósforo, urea, potasio, hidrogeniones, potasio y hidrogeniones. Acá te lo divide, ¿sí?, en el túbulo contorneado proximal, que es secreto, en el asa de Henle, que es secreto, en el túbulo contorneado distal, que es secreto, y el túbulo colector, que es secreto, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando, digamos, avancen en la carrera, digo, la intervención de la patología, es decir, del evento adverso, va a condicionar no solamente la filtración, sino también la reabsorción y la secreción tubular. ¿Cómo se dan estos mecanismos? Y es importante saberlo. Generalmente hay una regulación hormonal, tanto de la reabsorción como de la secreción tubular. ¿Cuáles son las hormonas intervinientes? La angiotensina 2, la aldosterona, la antidiurética y el péptido natriurético atrial. Cada una de estas hormonas van a aumentar su concentración ante un estímulo. Van a tener un mecanismo de acción y van a tener un efecto, ¿sí? Un efecto. Por ejemplo, la angiotensina 2 se va a estimular su circulación ante la disminución de la presión o del volumen sanguíneo. Cuando uno pierde presión ante un evento crítico, cardiovascular o cerebrovascular, o ante una hemorragia. Esa hemorragia podrá expresarse. Imagínense un politraumatismo, un politraumatismo en la vía pública con pérdida, digamos, de sangre importante ante una fractura de tibia y peroné, por ejemplo.
¿Sí? Entonces se desencadena esto. Estimula a los cotransportadores de sodio y de hidrogeniones en el TCP, que es el túbulo contorneado proximal. ¿Para qué? Para que aumente la concentración de sodio y de agua. Cuando aumenta la reabsorción de sodio y de agua, aumenta la concentración en sangre y eso eleva un escenario, la presión arterial. Y también, digamos, no pierde contenido el volumen sanguíneo, porque resulta que usted ha perdido X cantidad de volumen sanguíneo ante este evento adverso. Y después describe, cada una de las hormonas en relación a esta cuestión. ¿Y dónde es el mecanismo de acción? La primera es en el túbulo contorneado proximal, la aldosterona en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, la antidiurética en el túbulo colector y el péptido natriurético atrial en el túbulo contorneado proximal, en el distal y en el túbulo colector. ¿Por qué tengo, una vez producido este proceso de la filtración, de la reabsorción y de la secreción, orina concentrada o orina diluida? ¿Y de qué depende ese grado de concentración urinaria? Es decir, ¿por qué se me concentra la orina o por qué se me diluye? Depende de, vuelvo para atrás, de esta hormona, que se denomina antidiurética. ¿Sí? Y va a depender de el gradiente osmótico de la médula renal. ¿Qué significa esto? Hay que recordar desde el punto de vista anatómico, macroscópico, que el riñón tiene dos partes, tiene una corteza y tiene una médula, una corteza periférica y una médula central. Y habla acá del gradiente osmótico. Resulta, si te acordás, las tres que acabo de mostrar, había sustancias que por ósmosis son reabsorbidas al torrente sanguíneo circulando por el aparato circulatorio. Y entonces dice, este gradiente osmótico en la médula renal, ¿sí?, diferencia en la permeabilidad y reabsorción de agua y solutos en el asa de Henle y en el túbulo colector, me va a dar esta orina concentrada. Cuando no actúa esa antidiurética, la orina es diluida. ¿Sí? Este es un mecanismo. El segundo mecanismo es, ¿por qué tengo orina concentrada? Porque hay un mecanismo de contracorriente en el asa de Henle, entonces tengo que volver atrás a mirar cuáles son los escenarios de reabsorción en esa asa de Henle para que yo pueda tener esta orina concentrada. Lo que muestra en la filmina siguiente es los componentes de cada uno. Lo mismo muestra acá, que esto ya lo mostré, ¿sí? Así que no voy a volver a hablar de ese tema. En el sentido de qué cantidad de orina necesito y qué cantidad, digamos, de reabsorción necesito en relación a cada una de estas partes. Este es el glomérulo renal, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Y esta gotita que veo acá es la orina. Entonces digo, lo que uno tiene que tener en claro es, si todo este mecanismo anatómico microscópico del aparato renal funciona, va a haber formación de orina. Claramente va a haber formación de orina. Y la absorción y la dilución va a depender de, obviamente, la ingesta de agua y del intercambio que usted haga en esa filtración de orina, en esa reabsorción de orina, en esa reabsorción tubular y en esa secreción tubular. ¿Sí? Llegamos hasta acá. Ahí salí, creo que salí. Lo que digo es, ahora sí, lo que digo es, porque ya
40 minutos que estoy hablando, 39 para ser más específico. Me pareció importante que va a ser calcar el escenario. La anatomía no la desmerezco, pero digo, que uno se ordena anatómicamente desde el punto de vista microscópico. Resulta que esa anatomía tiene que cumplir una función, en este caso la función renal. Si no hay función renal, no hay medio interno. Si no hay medio interno, no hay homeostasis. Si no hay función cardiovascular, no hay medio interno, no hay homeostasis. Si no hay función respiratoria, no hay medio interno, no hay homeostasis. Estoy empezando a integrar esta idea. Es más complejo que esto. ¿Sí? Porque resulta que cuando usted se deshidrata porque se fue a correr 12 kilómetros y no llevó nada para hidratarse, también se altera el medio interno. Resulta que usted después vuelve a su casa, se hidrata y empieza otra vez a alimentar la homeostasis y el medio interno. No estoy hablando de patología. O cuando usted hace esas dietas raras que andan por ahí con todos esos estafadores que dicen que usted va a bajar de peso 30 kilos en 10 días, también altera el medio interno, también altera la homeostasis, hasta que alguien con serenidad y con responsabilidad le cuenta que para bajar esos kilos que usted necesita, tiene que tener un tiempo de intervención. Digo, para hablar de cuestiones que nos interpelan, no en la patología y sí en la normalidad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no, nos vemos en la clase de integración y no mucho más. Bueno, gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. A leer. Muchas gracias. A leer, exactamente.